Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Cerbero. Hoy vamos con un poquito de crítica, ¿vale? Hoy vamos a tocar un poquito los huevos Kinder. Al final es lo que os gusta, ya está. Ayer estuve viendo un vídeo de Kazoo, que fue. A ver, este señor ya no es contributor de Wargaming, según dice él. Yo no lo sé, tampoco eh, hace mucho que no veo sus vídeos. De hecho, se ha ido a otros juegos porque estaba ya aburrido de Wargaming. ¿Eh? Y eso es lo que mucha gente le echa en cara a Wargaming. Muchos creadores de contenido, jugadores aburridísimos de siempre lo mismo, porque aquí siempre es lo mismo. En Wargaming siempre es lo mismo. No hay mapas nuevos, no hay eventos nuevos, no hay cosas diferentes. O sea, lo que hay, lo que hay. Esto, ¡pum! Y ya está. No, yo creo que os estáis equivocando de todas. El jugador lo que quiere es tener cosas diferentes, cosas que, digamos, marquen un poco lo que es el juego. Eh, Wargaming hace 4 años que, bueno, prácticamente no ha hecho nada. Ha hecho la actualización 2.0, que para hacer eso mejor no hagas nada. Metió los Tier 11, luego los tuvieron que echar, pues eso, dar un poquito ¿cómo deciros? Echarles unos esteroides porque se habían quedado muy cortos. De hecho, no había una gran diferencia entre el Tier 11 y el Tier 10. Básicamente era lo mismo, básicamente. Eh, Aquí es muy diferente. En Lesta, sinceramente, entre la variedad de carros que tenemos, porque tenemos una variedad eh, brutal, los lanzallamas, este que es el Premium, luego tenemos la línea de lanzallamas americanos, que son una auténtica barbaridad. De hecho, tuvieron que quitarles un poquito de daño, un poquito de blindaje, porque era una barbaridad esos carros. Ahora después lo veréis. Eh, Se pasaron 3 pueblos y medio y claro, pues la gente dijo, oye, ¿qué os estáis pasando? Y bueno, pues digamos, los nerfearon un poquito. Mm, Wargaming perdió un poco el contacto con el jugador ya hace tiempo, eliminando pues todos los canales, eliminando, digamos, el poder comunicarse con Wargaming. Eso lo eliminaron todo. De hecho, ahora tú mandas un ticket, lo sé por compañeros que de vez en cuando entran en Wargaming para recoger las cositas que dan ahora y poco más. Y si mandas un ticket no te hacen ni puñetero caso. Aquí no pasa eso. De hecho, si tú mandas un ticket te contestan. Si tienes algún problema te lo solucionan, porque a mí me ha pasado y a compañeros que les ha pasado igual. Eh, Tienen sus canales abiertos en las plataformas, bueno, en las suyas, como VK, tienen las plataformas en YouTube, en Twitch, todo, y te puedes comunicar con ellos, que es lo bueno que tiene esto. Sí, es verdad que, claro, al haber tantísimos jugadores, porque hay muchos más jugadores que en Europa, muchos más jugadores que en Europa, pues al final no puedes contentar a todo el mundo, eso es evidente. Eh, Aquí hay mapas que se van a retocar y nos han pedido que les digamos qué mapas queremos que retoque. O sea, para ellos lo principal es el jugador. Si el jugador está contento, juega y juega. Y al final es lo que le interesa a esta empresa. No olvidemos que es una empresa y una empresa está hecha para ganar dinero, evidentemente. Vas a ganar dinero, aquí es que me he equivocado, es que tenía que haberme ido a por el doplet y me fui a por el otro. Oye, yo también cometo errores, por supuesto, por supuesto.
Es una empresa que está hecha para ganar dinero. Siempre, siempre las empresas están hechas para ganar dinero. Eh, si tú no juegas, dejas el juego o te vas a otro juego, tú ya no vas a invertir dinero en esta empresa, en esta o en Wargaming. Con lo cual estás perdiendo clientes. Y eso no le interesa a ninguna empresa. Am, Aquí se han esforzado mucho, mucho, en darnos un mapa al año. Un mapa al año, nuevo. Así, recién sacado del paquete. Líneas nuevas. De hecho, este año vamos a tener 3 líneas nuevas. Superpesados soviéticos, artillería sueca y el otro son medios de la Unión de Naciones, que son checoslovacos, con cañones automáticos, más los mapas, más todo todos los minijuegos que están metiendo a la grieta, tal, todo. Eh, Luego se queja la gente, de hecho se quejaba mucho en el vídeo de que han bajado las visualizaciones en YouTube. Es evidente. Si tú no estás a gusto, no estás contento con un juego, al final tampoco ves a los desarrolladores que hacen esos vídeos. Y que cuesta un montón hacerlos, ¿eh? No os creáis que es algo am, fácil. Son muchas horas, es mucho consumo del ordenador. ¿Eh? Y luego es pensar, ver qué tienes que hacer. Y de hecho ha bajado mucho. Yo tengo una media de entre 9 y 10 minutos de visión de mis vídeos. También entiendo que se trata del mismo juego, pero al ser diferente servidor, diferente empresa, llámalo como quieras, la gente no ve mis vídeos. Mira, el cabestro se ha tenido que poner en todo el medio. No os podéis ni imaginar la cantidad de cabestros que hay aquí. Y los fines de semana, lo que más hay son cabestros con necesidades especiales. Eso sí que es para echarles de comer aparte. De verdad. Cuesta mucho hacer los vídeos, muchísimo. Eh, yo, por ejemplo, veo vídeos de World of Tanks. Sí, tengo todavía muchos creadores de contenido eh, que veo sus vídeos. Sí, ¿por qué no? Porque enseñan cosas que no hay o simplemente, pues oye, pues a ver, tampoco vamos a decir, bueno, es que como no eres de los míos, no es ni tuyo ni míos. Es, fíjate lo que ofrece uno y fíjate lo que te está dando otro. ¿Cuántas veces cuando se jugaba en Wargaming, en World of Tanks, nos quejábamos de siempre lo mismo? Siempre. El RNG es una porquería, el emparejamiento es una porquería, siempre es lo mismo, no hay cambios, no hay nada, nada de nada. Y es el imperio del aburrimiento. Si tú tienes un juego, tendrás que hacer cosas para que la gente se divierta y siga jugando. ¿Cuánta gente ha bajado en los servidores de Wargaming? Una barbaridad, una barbaridad. Nosotros en estas navidades hemos tenido picos de 404.000 jugadores. Ojo, que no personas, jugadores, no lo mismo. 400.000 es una auténtica barbaridad. Barbaridad. Cuando en Wargaming, que había 250.000 como mucho en las navidades, pues oye, háztelo mirar, por qué la gente ya no juega tanto con tu juego y por qué los creadores de contenido dicen que es muy aburrido porque es siempre lo mismo. ¿Por qué no tenéis lanzallamas en Wargaming, en World of Tanks? ¿Por qué no tenéis los cohetes? Bueno, cohetes, que son granadas autopropulsadas. Porque es súper divertido. O sea, yo es que me lo paso teta con esos. O sea, es alucinante. Y te ríes, fallas un montón, porque fallas un montón. Eso está claro. Pero es divertido.
Y un juego es para divertirse, no para hacer la partida de 50 millones de puntos de daño, récord del mundo. ¿De qué te sirve eso? ¿Para que la gente vea tus vídeos? ¿Y luego qué? Luego te van a pedir más. Yo aquí, a ver, yo no soy un grandísimo jugador, ni mucho menos un jugador normalito que cometo muchos fallos, sí, desde luego. Muchísimos, muchísimos, como este. Muchísimos fallos. Pero, por lo menos me divierto. Y toda la gente que está aquí con nosotros, que somos un montón, se divierte y se lo pasa bien. Bueno, menos Capi, que está ahí todavía con... ¿por qué le rebotan los ligeros? Digno de estudio. Algún día haremos algún vídeo de sus partidas y de por qué le rebotan los ligeros. Sí, es que hay ligeros muy rebotones aquí. Mucho. Y ya os digo que mucho cabestro suelto, muchísimo, que necesitan algún, bueno, pues el collejazo que no le ha dado su padre, pues hay que dárselo. Diversidad, diversidad, diversidad. Diversidad de mapas. Aquí tenemos 6 mapas, 5 o 6 mapas más que en Europa. 5 o 6 mapas más que en Europa. ¿Por qué, si hay tanto intercambio de cromos entre Wargaming y Lesta, por qué no intercambian mapas? ¿O por qué no intercambian, em, no lo sé, este tipo de municiones? ¿Por qué no? Porque Wargaming no le interesa el que tú te diviertas. A Wargaming lo que le interesa es que tú compres y gastes. Compres y gastes. Ya está. Pero la diversión es secundario, cuando debería de ser lo principal. La diversión siempre tiene que ser lo principal porque es un juego y el juego está para divertirse. Para divertirse. Siempre he hablado de las dos empresas que se separaron, bueno, entre comillas, ¿vale? Entre comillas, siguen siendo todos partícipes de todo. De hecho, Wargaming tiene su sede en Chipre, que es un paraíso fiscal, y en Chipre todavía se puede enviar dinero a Rusia. De hecho, hay que hacer pagos, porque si yo um, desarrollo un tanque y te lo paso, yo tengo que cobrar por eso. Nadie trabaja gratis. Bueno, yo sí. Pero, a ver, eh, por lo general, nadie trabaja por trabajar. Y si yo hago un mapa o hago lo que sea, tú me tienes que pagar por ese mapa. Porque para eso lo he desarrollado yo. Es así de claro. Y es entendible. Por lo que os he comentado antes, nadie trabaja gratis y las cosas hay que hacerlas bien. Ah, problema con Wargaming desde hace 3 años, 4 años ya, que cuando se separaron la mayoría de los programadores y desarrolladores se quedaron en Lesta. ¿Por qué? Porque las oficinas estaban en Bielorrusia, Moscú, San Petersburgo. Entonces, claro, si tú eres de tu país y te dicen, oye, uy, falla por poco, te tienes que venir a vivir a Alemania o te tienes que venir a vivir a Chipre porque vamos a trasladar la empresa. Pues hombre, te toca un poquito las narices. ¿Qué haces? Te quedas en tu país. Normal. Todos la mayoría de los desarrolladores de Wargaming se quedaron en Lesta. ¿Por qué? Pues por ese motivo, catapum. Oh, me encanta cuando sacude este. Mete unos porrados. Eh, no se hicieron mapas, no se hicieron líneas, no se hicieron carros, no se hizo nada. Nada de nada. Durante 3 años y pico. Me parece una barbaridad, abandonar el juego así de esta manera. Sinceramente. Una barbaridad. Espérate, toma.
os lo digo en serio. Para mí yo creo que eso fue el mayor error. El mayor error. ¿Por qué Lesta no ha parado de desarrollar? Pues precisamente por lo mismo. Porque sus jugadores, o sea, sus desarrolladores son los que llevan desde el principio, los que llevan ya un tiempo y no han parado de desarrollar en ningún momento. Y una y otra, y tenemos, ya os digo, tenemos mapas nuevos, carros fantásticos, súper divertidos, que al final es lo que el jugador busca. La mayoría de los jugadores busca divertirse y pasarlo bien. Luego hay una pequeña minoría que lo único que quiere es, yo qué sé, vivir de esto. No, es que yo soy jugador profesional. Ah, o sea, que te paga Wargaming, ¿no? Por jugar, o cómo va esto. Luego hay mucho tonto suelto, eso sí es cierto. Pero sí es verdad que cuando llegas a un punto de siempre lo mismo, ese aburrimiento, eh, lo dejas todo, dejas de jugar. Yo llegué al punto de que Wargaming no me estaba ofreciendo nada. Empecé a jugar aquí en Lesta, en unos meses hago ya 2 años. Sí es verdad que aquí es complicado porque está lleno de cabestros que... ¿Qué haces? ¿Qué haces, Tara? O sea, vas a suicidarte. Bueno, pues de esto tenemos mucho. ¿eh? Gente que no tiene ni puñetera idea de jugar. No sabe jugar, no te dejan jugar. Si te tienen que empujar, te empujan. Quítate que ahí estoy yo. No, pero vamos a ver, sos retrasado. Si llega yo primero. Como que es que esta gente entiende solamente la fuerza bruta. Ya está. El quítate tú que ya voy yo. Am, eso es lo malo que vemos aquí. El resto, pues fijaros, una nación más, una nación nueva que tenemos. eh, Tenemos líneas, un montón de líneas desarrollables, más líneas que van a salir. Los Tier 11 no son gratuitos, y no es desarrollalo con 100.000 de experiencia o 200.000, no. Yo con cada Tier 11 que saco, se me van, no quiero engañarte, pero por lo menos 1.000.000 y pico de experiencia libre, ¿eh? Es una barbaridad. Bueno, pues ¿por qué? Porque aquí piensan que ese carro eh, es un premio por jugar, no es toma, te lo regalo todo. Como llegó un punto que hizo Wargaming para intentar conseguir nuevos jugadores. Ah, no, te lo regalo y ya está. No, eso no funciona así. Yo no quiero que me regalen nada. Yo quiero poder ganarme el tener esos carros y disfrutarlo y pasarlo bien. Que es así, es así. Si es verdad que yo recibo regalos por las cajas y tal, pues sí, no te voy a mentir, no te voy a mentir, sí, me salen una cantidad sospechosamente grande de carros. Bueno, también me lo curro, también hablo con esta gente, también estoy en su, mm, digamos, en sus colaboraciones. No estrictamente una colaboración, sino que eh, estás ahí aportando, estás aportando. Y al final es lo que esta gente quiere y le gusta, que aportes. Vamos, que lo ha rebotado ahí, será posible. Que aportes. Si tú aportas, eh, vas a tener, digamos, bastante suerte, ¿eh? Y ya está. Y, oye, de los pocos canales en español, ay, qué pena, por un segundo. Que hay, luego, pues oye, Miliki de vez en cuando sube sus partidas. Es una persona que está súper encantada, igual que la gran mayoría de estar, diciendo, de estar jugando aquí en Lesta, pero porque es divertido. No es, no es el imperio del aburrimiento de Wargaming, ni mucho menos. No lo es. Esto es diversión. Y lo que quiere la gente es divertirse. Y aquí lo tenemos. Y si estáis cansados de Wargaming, estáis cansados de World of Tanks,
de que siempre es lo mismo, de que no hay nada nuevo, que el RNG es una porquería, aquí está arreglado, que el emparejamiento es una porquería, aquí está arreglado, que se van a hacer más cambios, sí, desde luego, en los emparejamientos por rol del carro, también, y de aquí al emparejamiento por jugador va un paso, que yo creo que será el siguiente paso. Más todo lo que tenemos, más todo lo que va saliendo día a día. Eh, lo que es mucho más barato. O sea, lo de World of Tanks es para ricos. Eso es para ricos, ya está. Y sin embargo, aquí sale como un 60% más barato y además con muy buenos premios. También tengo que decir, este año las cajitas, los carros que venían en las cajitas, pues digamos que no fueron santo de mi devoción, no. Yo esperaba que los carros fuesen mejores. ¿Por qué? Porque el año pasado fue una auténtica locura y una auténtica barbaridad lo de esta gente. Sin duda ninguna. Impresionante. Los carros nuevos que salieron. Y todo lo que está ahora por venir. Más Tier 11. Pero esto hay que currárselo, ¿eh? Esto hay que jugar y jugar y jugar. Y hartarse a jugar. ¿Eh? Si quieres estos carros, hártate a jugar. Si no, si no, no son para ti. Esto no es para ti. Aquí lo que es jugar, te vas a hartar a jugar. Hartarte. Si quieres las cosas fáciles, no vengas aquí. Porque no es fácil. Por lo mal que juegan y por los cabestros que son algunos. Y, ay, y lo diferente que son muchos carros, incluso los mismos que tenéis en Europa, aquí son son diferentes, se llevan de manera diferente, en fin, es que es todo diferente, esto es diversión y aquello es aburrimiento. Pero esto es lo que hay. Yo espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo o en la próxima partida. Chaito, diversión.